Buenos días, ya siendo las 8 de la mañana, les damos la bienvenida al 13º Congreso Interamericano de Ciencia, Tecnología y Género, organizado por OEI Ecuador y CIESPAL, con el aval académico de la Escuela Politécnica Nacional y el Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de Flaxo Ecuador, con el apoyo de REMSI, la de Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Hay que resaltar que esta es la primera vez que en Ecuador es sede de este evento, que tiene más de 20 años analizando la ciencia y la tecnología desde la categoría del feminismo y exponiendo preocupación de qué es lo que hay y no debería haber en el encuentro de las mujeres con la ciencia y la tecnología. Estamos nosotros en este segundo día en el grupo D, que es la Mesa de los Saberes Ancestrales. Yo soy la moderadora, María Soledad Velacheroni. Tenemos dentro de las personas que están presentes, tenemos en el staff también a las personas que nos van a poder ayudar. Y les voy a decir, básicamente cada presentación tendrá una duración máxima de 10 minutos. Solo una autora o autor podrá exponer la ponencia. Habrá una ronda de preguntas al finalizar todas las presentaciones de la mesa. Las preguntas las deben escribir ustedes en el chat, poner a quién está dirigida primero, luego ponen la pregunta. La asistencia se va a registrar en un link que se comparte en el chat de este Zoom, casi al final de este encuentro, casi llegando a las 10 de la mañana o cuando vayamos terminando, a veces puede terminar un poquito antes. Les recuerdo que estamos en la mesa de los saberes ancestrales. Les pido a las ponentes o los ponentes que se identifiquen, así como tengo yo moderadora, que se identifiquen como ponentes. Si necesitan ayuda con su exposición o con cualquier tema, escriban a staff María Encalada o a staff Adriana Cardona. Vamos nosotros entonces a iniciar con la primera ponencia. Tenemos en este grupo, tenemos 6 ponencias, y la primera es La cal en Cuenca, de lo patrimonial a lo matrilineal. Son sus autores María del Cisne Aguirre Ullauri y Cristian Hernán Contreras Escandón. Entonces, para esta ponencia hago llamado a alguna de las 2 personas que constan como autores para que inicien la misma. María del Cisne o Cristian. Si no están presentes, vamos a continuar con la ponencia número 2, violencia obstétrica, una violencia no mediática. Su autora, Andrea Calderón Villarreal. Bueno, ahí está, me disculpan, pero ya tenemos al ponente, a Cristian. Lo acabo de ver que está ahí lo veo, la imagen también. Bienvenido, Cristian, con tu ponencia, La cal en Cuenca, de lo Buenos patrimonial a días. lo matrilineal. Recordar que tienen 10 minutos para realizar esta ponencia. A todas las personas les solicito que apaguen sus micrófonos para no tener ninguna interrupción. Adelante, Cristian. Muchísimas gracias, muy buenos días. Para mí es un gusto, va a ser un gusto compartir algunas ideas. Este trabajo surge de un trabajo de investigación dentro de la disciplina de la arquitectura y el urbanismo, en especial en el segmento que tiene que ver con la idea del rescate de los bienes patrimoniales o de lo que se ha construido como patrimonial dentro de la ciudad. Y el estudio se hace en la ciudad de Cuenca con el objetivo de observar cómo está articulada en el ejercicio de la arquitectura y el urbanismo la valoración patrimonial y históricamente cómo se ha construido la valoración patrimonial cuando esta valoración es gestionada por mujeres.
Y en esta intersección, pues nos encontramos con el análisis de un material específico, que es la cal. Y la cal definitivamente es un material que se podría considerar histórico, no solo en el encuadre nacional, sino también en el encuadre global dentro de la arquitectura. La cal ha sido como material de construcción utilizado desde los griegos, romanos, nos llega a nosotros ya con la avanzada posiblemente española, y desde esos tiempos, pues la cal ha sido un elemento fundamental. Y en el caso Cuenca, varios productores de la cal, eh, desde el siglo anterior, desde los años posiblemente 20 del siglo anterior, 30, 40, pues han ido forjando y han sido un elemento fundamental para la declaratoria del patrimonio de Cuenca como patrimonio cultural y arquitectónico. Sin embargo, en esta larga historia nos encontramos con la presencia de una mujer que se llama Blanca Sinchi, y esta mujer pues posiblemente puede ser considerada la última calera de la ciudad de Cuenca. Ella dejó de producir ya la cal hace no mucho, pero su historia tiene las características interesantes, tiene segmentos interesantes para entender que ella ha sido la gestora, la, 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 la transmisora de cómo se procesa este material. A pesar de tener esta actividad, ¿sí? Ella ha sido posiblemente perseguida por la institución, especialmente por los órganos de control que tienen que ver con, con los usos de suelo de aquí de la ciudad de Cuenca, ¿no? Es decir, le han cerrado su horno por varias veces, todo el ejercicio institucional que está cargado de un sesgo patrimonial, pues no ha reconocido definitivamente que existen valores patrimoniales que son gestionados, recibidos, gestionados y transferidos por mujeres, ¿no? Entonces, ella es un ejemplo posiblemente de este ejercicio patrimonial. Y a partir de este trabajo, pues a partir de este reconocimiento de ubicar a Blanca Sinchi, de reconocer su trabajo, de entender cómo ella está articulada en un conocimiento que usualmente está posicionado dentro de entornos masculinizados, que puede ser la construcción o la arquitectura o el mismo urbanismo, pues ella nos da cuenta de la necesidad de ampliar los sistemas de valoración, ¿sí? De los ejercicios patrimoniales. Si uno hace un análisis del término patrimonial, pues se puede dar cuenta que viene de pater y de monio, pater, padre, y monio, transmisión. Es decir, desde el lenguaje ya existe un receptáculo terminológico que no ha permitido ampliar o visibilizar este patrimonio cuando es gestionado por mujeres, ¿no? Entonces, la ponencia que se desarrolla a partir de esta, o la hipótesis que se desarrolla a partir de esta observación de este material y de su articulación en la producción arquitectónica, urbana y del patrimonio de la ciudad de Cuenca, pues nosotros proponemos una nueva epistemología, un término que pueda ser el receptor de estos ejercicios de entrega, gestión y transferencia de patrimonio cuando es liderado por mujeres. Y el término que nosotros ponemos es de lo patrimonial a lo matrilineal. Es decir, hay ejercicios
de transmisión de conocimientos, de transmisión de saberes dentro del ejercicio patrimonial que deberían ser reconocidos como más bien un ejercicio matrilineal. Es decir, que son las mujeres o es una mujer la que gestiona y transfiere este conocimiento. Y Blanca Sinchi, pues posiblemente es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos que posiblemente existe en la larga historia de la construcción patrimonial de las ciudades. Esto se hace evidente también en la ciudad de Cuenca, cuando el discurso patrimonial, por ejemplo, creo yo, ha estado ya muy desgastado, sigue repitiendo de manera deductiva formas de valorar el patrimonio que muchas veces están asociadas a ejercicios que han invisibilizado la labor no solo de las mujeres, sino también de grupos disminuidos y vulnerables dentro del proceso de la construcción del patrimonio, ¿no? Esa es la hipótesis que nosotros hemos venido trabajando. Consideramos que el discurso patrimonialista de las ciudades puede ampliarse a partir de reconocer y de visibilizar estos saberes que posiblemente están contenidos, disminuidos a partir de la matriz masculinizada que tiene ciertas disciplinas, como es el caso de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Eso es en breve, pues la verdad hemos hecho un texto al respecto, esperamos nosotros se pueda publicar este texto y hemos tratado de visualizar, estamos tratando de visualizar otros elementos dentro de la construcción urbana y arquitectónica en donde podamos empezar a llenar este espacio vacío de lo matrilineal en la valoración que usualmente las instituciones hacen sobre las preexistencias o sobre el patrimonio inmaterial que tienen todos los territorios y las ciudades, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Cristian. La cal en Cuenca de lo patrimonial o lo matrilineal, una valoración patrimonial desde la acción de las mujeres que llega a lo matrilineal y la experiencia de Blanca Sinchi que podría ser considerada la última calera. Interesante exposición, Cristian. Les recordamos a las personas, las preguntas van a ser al final de todas las exposiciones que tengamos ahora. Les pido si alguien tiene una pregunta para Cristian o para las siguientes personas que van a estar en la ponencia, no se olviden de poner su pregunta poniendo primero a quién va dirigido, a qué ponente va dirigido, y luego la pregunta para poderlas ir organizando y al final de todas las ponencias poder trabajar en lo que son las preguntas. Continuamos ahora con la segunda ponencia, violencia obstétrica, una violencia no mediática. La ponente y autora es Andrea Calderón Villarreal. Bienvenida, Andrea. Damos paso a tu exposición. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Calderón Villarreal, soy profesora del programa de comunicación social de la Universidad del Cauca y esta ponencia surge como resultado de un trabajo conjunto interdisciplinario que se realizó con el programa de enfermería de la misma universidad, a la par con la profesora Elisa Jojoa Tovar. Entonces, digamos que la violencia obstétrica es una violencia que se ha mimetizado, que ha pasado, digamos, está de moda de alguna manera, pero se ha camuflado como en una serie de eufemismos y se ha convertido como en una especie de lugar común. Y surge la preocupación en nosotras de cuál es realmente el alcance que tiene esta violencia y hasta qué punto estamos siendo conscientes en el país realmente de lo que implica y de las afectaciones que tiene.
Entonces, digamos que a nivel general la violencia obstétrica se ha definido desde distintos cuerpos normativos en países latinoamericanos, como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Esta violencia se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Estas prácticas degradan, intimidan, perdón, y oprimen el periodo del embarazo, parto y posparto a mujeres jóvenes y niñas. Pero digamos que esta definición es una definición muy general y que además, como ya señalaba, viene desde diferentes cuerpos normativos, pero en raras ocasiones se acude realmente a las mujeres para intentar entender en qué consiste esta violencia obstétrica, o sea, qué es, cómo la padecen, cómo la viven. Y otro aspecto importante que nosotras intentamos abordar fue, ¿realmente solo ocurre sobre las mujeres o es una violencia mucho más grande que también está afectando al mismo personal de salud? Entonces, nosotras realizamos una serie de actividades y una serie de talleres y acudimos a la investigación creación para realizar una intervención estética que llevara un poco a generar una conciencia de desde dónde y hasta dónde la violencia obstétrica afecta. Entonces, se hicieron una serie de talleres con personal de salud, con mujeres que habían padecido violencia obstétrica y con ciudadanía en general para ver qué pensaba la gente al respecto. Y se hizo también una revisión de los dos periódicos más importantes del país, que son El Tiempo y El Espectador, frente a cuáles eran las alusiones que hacían a la violencia obstétrica, cómo la abordaban, cómo la definían y cómo la trataban. Las imágenes que ustedes ven acá en pantalla hacen parte de la intervención estética que nosotros realizamos, son unos banners que recogen unos testimonios de distintas mujeres que padecieron violencia obstétrica. Se trabajó desde una perspectiva interseccional, intentando incluir clase, raza, género. Se recogieron los testimonios. En la parte superior se encuentra el testimonio de lo que las mujeres definieron como violencia obstétrica y en la parte inferior se encuentran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay una suerte de contraste entre las dos. Se acudió a unas ilustraciones porque no queríamos revictimizar a las mujeres, entonces digamos que la imagen que aparece acá no es la de la mujer que dio necesariamente el testimonio, sino que la ilustración se usa como un mecanismo estético para que sintamos que puede ser cualquiera de nosotras o de nosotros. Retomo realizando el énfasis en que no solamente las mujeres son víctimas de este tipo de violencia, sino que son víctimas en general también el personal de salud que hace parte de todo este juego patriarcal de poder obstétrico, es decir, encontrábamos que el personal de salud consideraba que actuaba de la manera en que tenía que actuar. Entonces nos decían, es que a veces llegan mujeres que son muy lloronas, y se quejan por nada o quieren exigir y quieren pedir cosas que no se les pueden dar. Entonces, pues hay que ponerlas en su lugar. Entonces encontrábamos también una relación muy fuerte en cómo se entra a minimizar a las mujeres desde su sexualidad, pero cómo esa minimización de la mujer en su sexualidad no solamente afecta a la mujer, sino que también afecta a los profesionales que están involucrados alrededor de ella. Y con esto también generábamos un cuestionamiento en torno a la romantización que también se ha dado desde el discurso de la violencia obstétrica en ocasiones, donde se pretende decir que de alguna manera el único culpable o los únicos que ejercen este tipo de violencia son los individuos del personal de salud como tal. Entonces, digamos que se genera un rechazo, se genera un miedo, se genera una satanización y con ello también se produce una banalización de la problemática. Entonces, digamos que este ha sido uno de los problemas fundamentales que hemos tenido en Colombia y ha sido uno de los impedimentos básicos
para que una ley alrededor de la violencia obstétrica pueda ser una realidad en el país. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es enfrentar. Entonces se ha enfrentado a las mujeres gestantes frente al personal de salud. Entonces, al satanizar el personal de salud, ve que el tema de la violencia obstétrica no es algo que se deba reconocer y de lo cual se deba hacer conciencia, sino que es un ataque directo hacia ellos. Y con esto, entonces, pasamos a ver cómo los medios de comunicación entran a hacer un cubrimiento mediático que se convierte en un cubrimiento casi que amarillista y superficial en el cual se toman casos aislados. Entonces se toman una serie de acontecimientos, se toman una serie de historias, se relatan acontecimientos cruentos, pero se queda hasta ahí. Entonces se sigue de alguna manera objetualizando y revictimizando a las mujeres en su proceso de gestación, pero también se victimiza y se revictimiza al personal de salud, cuando en realidad la pregunta o el cuestionamiento que se debería hacer o que se debería plantear es desde dónde se está definiendo esta violencia obstétrica y cuál es la importancia no solamente para las mujeres gestantes, sino en general para la ciudadanía de su reconocimiento. Es decir, cómo a nosotros como ciudadanía nos favorece el hecho de reconocer que la violencia obstétrica es una realidad, que es una forma de violencia de género y que si queremos erradicar las violencias de género o las violencias basadas en género, es necesario que empecemos a hacer este reconocimiento de la violencia obstétrica desde una perspectiva profunda y no desde una perspectiva superficial. Entonces, aquí hay algunos de los titulares más frecuentes. No nos extrañó encontrar que las alusiones o las referencias a los casos de violencia obstétrica son bastante escasas, es decir, en un año se puede presentar 1, 2, 3, máximo 4 alusiones a casos de violencia obstétrica, cuando en realidad lo que vemos nosotros es que a diario se están presentando una cantidad y un volumen enorme de acontecimientos y de casos de este tipo de violencia. Estos son otra serie de titulares que están en el otro periódico que es El Espectador. Entonces, como ustedes pueden ver, están enfocados hacia un ámbito doméstico, hacia un ámbito individual. Entonces, la lucha de una madre a la que le dejaron su bebé muerto en el útero. Entonces, es un problema de la mujer, de la madre, una cosa aislada, pero no se asume o no se mira como un problema colectivo, como un problema ciudadano, como un problema general. Este otro de acá, mataron a mi bebé, un relato sobre violencia obstétrica. Entonces, son cosas que se narran en el marco de la distancia, se narran en el marco de la fragmentación y eso impide que nosotros como sociedad podamos apropiar y podamos en realidad entender las implicaciones que tiene este tipo de violencia. Bueno, unas conclusiones generales. ¿Qué pasa con, o sea, la falta de legislación en Colombia frente a la violencia obstétrica? Pues conduce a que los medios se remitan a eufemismos o que acudan a minimizar la discusión, tornándola hacia un ámbito individualista y doméstico. Es frecuente también el uso indistinto de parto respetado de la Organización Mundial de la Salud o de definiciones que se han realizado en la legislación de otros países como Venezuela o como Argentina. Y encontramos que se hace indispensable trascender el plano de la historia amarillista y pasar a contribuir en una definición y reconocimiento ciudadano de este tipo de violencia. Y como les señalaba, pues la importancia de no solamente trasladarla al ámbito de lo femenino, sino entender que es una problemática que nos compete a todos como ciudadanía. Bueno, creo que hasta ahí va el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. La violencia obstétrica, una violencia no mediática, los alcances, las implicaciones, las afectaciones, la victimización y la revictimización de las mujeres gestantes y el personal de salud
y los beneficios que de que la ciudadanía se empodere de este tema. Muchas gracias por esta ponencia, Andrea. Les recuerdo las preguntas que quieran hacer, colóquenlas en el chat, ponen primero si es para Cristian, si es para Andrea o para cualquier persona que esté realizando la ponencia. Al final de todas las ponencias vamos nosotros a sistematizar las preguntas y a irlas compartiendo con cada una de las personas que han realizado su ponencia. Les recuerdo que al final de todo el trabajo que hagamos en este grupo de los saberes ancestrales, se va a compartir un link en el chat de este grupo para que puedan también registrar su asistencia. Es muy interesante ver la cantidad de personas que están aquí, cómo también podemos estar en diferentes provincias y compartir un tema, un congreso tan importante como este. Vamos ahora a nuestra tercera ponencia, Experiencias textiles, un arma de resistencia colectiva de mujeres migrantes en Barcelona. Sus autoras y autoras, Angelina Alejandra Justo Ampuero, Beatriz Ignacia Ríos Oyarzún, Consuelo Desiré Montesinos Cancinos. La ponente va a ser Consuelo Desiré Montesinos Cancinos. Muchas gracias, Consuelo. Dejamos para que puedas realizar tu exposición. Hola, buenos días por allá, buenas tardes por acá ya, en Barcelona. Nosotras a ver, creo que hay un problema con el... Ahí sí. Ay, lo saqué. Ahí sí. Bueno, yo soy Consuelo, como me presentaba. Y junto con mis compañeras Angelina y Beatriz hemos hecho esta sistematización de esta experiencia que les vamos a compartir ahora. Es una sistematización de un trabajo que en realidad ha sido colectivo de muchas otras compañeras también. Y bueno, modificamos un poquito el título, pero que hemos titulado para esta presentación Bordar y Resistir, una práctica, ¿no se dice? Una práctica colectiva de lucha feminista y anticolonial en migrantes en Barcelona. Para empezar, concebimos nuestras experiencias colectivas y personales en el desarrollo de arte textil como una forma revolucionaria, por lo tanto, de contar quiénes somos, de contar historias y de plasmar en la tela a través del hilo, la aguja y la lana, la realidad y el mundo que queremos construir. Hemos perdido el contacto, me parece. Sí, perdón. Ya, Consuelo, ahí continúa. estoy de nuevo, no sé qué pasó. Sí, porque continúa. Estoy con buena conexión. Vale, entonces como concebimos nuestras experiencias colectivas y personales en el desarrollo de este arte textil, como una forma de retratar la realidad y una manera de contar entonces quiénes somos, nuestras experiencias, y retratar a través del hilo, con el hilo, la aguja y en la tela, nuestra experiencia en el mundo y también el mundo que queremos construir. Entonces, desde esa experiencia de mujeres migrantes en esta ciudad de Barcelona, consideramos que la creación de textiles nos ha permitido, por una parte, salir de los cánones androcéntricos y occidentales de hacer y entender el arte, y por otra parte, responde a una necesidad de recuperar la memoria histórica a través de los saberes que la academia ha dejado fuera de sus concepciones de arte y artista, dando paso entonces a la construcción de una identidad colectiva que ha permitido la organización de redes comunitarias que unimos en estos grupos textiles, donde construimos las piezas textiles que más adelante les mostraremos. Para este proyecto de modernidad colonial
y patriarcal, entonces los saberes ancestrales y un contenido político, ¿no? Ni siquiera son contemplados en los escenarios de lucha, ni de disputa callejera, ni mucho menos estos discursos de protestas, mucho menos cuando esos discursos de protestas son levantados desde las mujeres y desde los géneros disidentes. Por ese motivo, esta investigación, esta sistematización, busca reconocer los saberes que material y simbólicamente se tejen en la comunidad y colectividad. ¿Sí? Una sugerencia, tal vez no utilices la cámara para ver si así tiene más fuerza tu internet. Gracias. Ah, vale, la apago entonces. Vale. Bueno, concebimos entonces el arte textil como... Se me cayó de nuevo. ¿O no? Se escucha. ¿Se escucha? Sí. Sí, te escuchamos. Vale, gracias. Concebimos entonces este ejercicio del arte textil y esta técnica ancestral como son los tejidos y los bordados, y de esta manera, en esta utilización, pasan al centro y atraviesan la línea entre espacio público y espacio privado, ¿no? Salen desde este espacio privado y esta individualidad hacia el espacio público y colectivo. De esta manera también, como decía, vemos en los tejidos una recuperación histórica de lo que ha sido un oficio, no solo de los pueblos originarios, sino que también han sido recuperados en la urbanidad, ¿no? En tanto esta recuperación de saberes ancestrales y que se han manifestado en una acción política de resistencia, permitiendo a través de esta la revitalización y el reaprendizaje de técnicas vulnerables al olvido. Permitiéndonos de esta manera creer en otros mundos posibles por el solo hecho de haber existido antes y acercándonos a diferentes formas de resistencias de los pueblos, en particular de la labor de las mujeres, y relacionarlas así con el territorio de una manera que nos parezca orgánica con el mundo. Es como de alguna manera decía una imagen que salía hace un tiempo en las redes sociales, que los tejidos y el arte textil son los libros que la colonia no pudo quemar, y por lo tanto también es aplicable, consideramos, a lo que las dictaduras en nuestro contexto sudamericano, latinoamericano tampoco han podido quemar. El diseño de la metodología que aplicamos, la metodología que aplicamos en esta sistematización precisamente fue la sistematización de la experiencia de una residencia textil, donde su objetivo general fue documentar el proceso de creación de piezas textiles colectivas de mujeres migrantes en Barcelona, y como objetivos específicos la visibilización, las experiencias y saberes de mujeres migrantes en espacios colectivos de creación textil en Barcelona, comprender el potencial transformador del arte textil como herramienta de acción político-social y analizar críticamente la colonialidad y el sistema sexogénero a través de la creación de piezas textiles colectivas en este contexto de migración. En ese sentido, la experiencia que hemos tenido en esta creación de estos lienzos bordados, coincidimos en que ha sido un hito que ha transformado nuestras concepciones en el mundo y nos ha interpelado a diario como mujeres provenientes de un territorio que es una excolonia, y se produce así una interpelación desde el género y desde procesos de racialización también. Frente a esas opresiones buscamos diferentes formas de resistencia, las cuales identificamos en acciones a gran escala, dentro del movimiento migrante y a nivel micro en prácticas cotidianas de resistencia, que se revelan ante un discurso hegemónico que construye la migración desde el sur global a Europa como una situación problemática. Dentro de esas resistencias, las acciones colectivas se presentan como una forma de recuperar saberes ancestrales que sacan, como decíamos, este conocimiento de la individualidad, permitiéndonos explorar subjetividades y cuestionar también las visiones objetivas y universalizadoras del mundo, transformando estas experiencias a través del arte textil en una práctica de lucha feminista y anticolonial. Además de eso, en la relación entre arte, salud mental y cuidados, encontramos que en estos espacios de bordado colectivo se crea un espacio de tejido que se transformó en un espacio terapéutico y de atención a la salud mental, un espacio de atención comunitaria precisamente a la salud mental, o incluso más allá un espacio en que se tejían cuidados entre las personas que participaban.
El proceso de creación de estos dos lienzos que fueron el resultado de estas experiencias, el primer lienzo Somos Sur, en una primera etapa se hace un llamado para las mujeres y disidencias en Barcelona que participen en esta construcción colectiva de este lienzo para la contramanifestación del 12 de octubre del año 2019, Somos Resistencia Anticolonial, que se hace, que es una contramanifestación que se hace a la celebración que hacen aquí en España del día 12 de octubre, y que constituye aquí, bueno, una celebración de la hispanidad. En una segunda etapa se crea colectivamente, mediante la residencia textil, esta pieza textil, donde todas las mujeres que participábamos y todas las disidencias que participábamos bordábamos sobre una misma tela. Luego, para hacer el segundo lienzo, tomando esta primera experiencia, la forma se hizo para realizar una conmemoración al 8 de marzo en el año 2020. El título de este lienzo fue Tenemos más de 56 razones, y que principalmente era una conmemoración a las 56 niñas víctimas de un incendio en Hogar Seguro en Guatemala, pero además el lienzo plasmaba otras razones, además de estas otras 56 razones, por las que debemos salir a conmemorar este día 8 de marzo. Y que de hecho podemos ver en la siguiente imagen ambos lienzos, el Somos Sur, donde además se ve el mapa de África y América Latina invertido y en doble dimensión, fue una creación absolutamente colectiva, y tenemos más de 56 razones. En medio están las 56 niñas que hicimos como unas muñequitas pequeñas, y en todo el resto del lienzo están las otras razones por las cuales conmemorar los 8 de marzo en el fondo. Y al final de ambos procesos se realizó una evaluación colectiva respecto, bueno, con las personas, mujeres y disidencias que participaron en estos procesos. Eso, no sé cómo voy de tiempo. Ya estás llegando al tiempo. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Ya Eso, estamos. sí. Si quieres, haz un cierre. Sí, no, solo para concluir, que esta experiencia claramente ha sido una experiencia para las mujeres migrantes que compartimos acá en Barcelona desde la colectividad, que nos ha permitido de alguna manera crear una red de soporte, y que ha sido a través del bordado, a través de este bordado colectivo, que se han creado lazos, se han creado redes de mujeres de diferentes puntos del sur global, aquí en Barcelona. Muchas gracias. Le agradecemos a Andrea por su ponencia. Bordar y resistir, una práctica colectiva de la lucha feminista, la recuperación de los saberes ancestrales, la construcción de la identidad colectiva, el empoderamiento de las mujeres migrantes, manifestaciones feministas y anticoloniales. Mirar todas estas actividades que se han hecho. Voy a decir completo el título: es Bordar y resistir, una práctica colectiva de la lucha feminista y anticolonial de mujeres migrantes en Barcelona. Agradecemos tu participación. Les recuerdo a las personas que quieren hacer preguntas, escriban en el chat, ponen a quién va dirigida, ponen su pregunta, que al final de todas las ponencias haremos la ronda de preguntas, y también al final de las ponencias nosotros compartiremos un link donde ustedes van a poder registrar la asistencia, que es un requisito para que puedan obtener su certificado de participación en este evento. Ahora vamos a continuar con las ponencias. Tenemos la ponencia número 4, roles de género en el desarrollo de la actividad turística ligada al patrimonio cultural inmaterial en la comunidad indígena de San Clemente. Sus autoras Natalie Cáceres Arteaga y Emily Fajardo Urrutia. Va a ser la ponencia Emily Fajardo Urrutia. Buenos días, Emily. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes con todos.
A ver, le pongo aquí. Estoy muy feliz y agradecida de estar en este espacio y compartir conocimientos con mis compañeros panelistas. Quiero agradecer de manera muy especial a mi tutora Natalie Cáceres, quien ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de esta investigación. Esta presentación se centra en el análisis de los roles de género en el desarrollo de la actividad turística ligada al patrimonio cultural inmaterial, que es en el caso de la comunidad de San Clemente, un pueblo indígena quichua caranquio ubicado en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador. La investigación tuvo un enfoque diferente al permitir un completo involucramiento de los habitantes de la comunidad, quienes actuaron como voceros de saberes y prácticas ancestrales del pueblo quichua caranqui. Está conformado por emigrantes indígenas que trabajaron en haciendas como esclavos. Gracias a su duro trabajo, fueron acreedores de terrenos conocidos como huasipungos, donde empezaron a cultivar y a tener sus propios productos. La lucha indígena permitió la disolución de la hacienda, conformando lo que hoy en día es la comunidad de San Clemente. Ellos son conocidos por la práctica agrícola, ganadera y también por la construcción. Como primer punto tenemos los aspectos socioeconómicos, en este caso que es el turismo comunitario, donde debido a su riqueza cultural, la belleza paisajística y la geografía en la que se asienta, San Clemente ha convertido al turismo en el sustento económico de la comunidad a través de la oferta de servicios como el alojamiento, la alimentación, transporte, guianza, convivencia con familias, venta de artesanías y el alquiler de caballos. En esta comunidad habitan alrededor de 600 personas, de las cuales únicamente 25 familias se dedican a la actividad del turismo. Este proyecto comenzó de la mano con los hermanos Juan y Manuel Guatemal en el año 2002, quienes durante 10 años dedicaron a levantar la infraestructura y servicios turísticos con otros miembros de la comunidad. En este proceso tuvieron que recurrir a préstamos en cooperativas, rifas solidarias, ferias y ayudas externas como voluntariados de otros países. Todo esto aportó en la adecuación de los hogares para el alojamiento, arreglo de senderos, de la carretera principal, incluyendo también capacitaciones para poder brindar un buen servicio y así promocionar a la comunidad como un destino turístico. En esta actividad del turismo comunitario ya se puede apreciar la equidad de género en la transmisión de las prácticas y de los saberes ancestrales con un enfoque ecológico. Todos sus habitantes comparten los roles sin distinción de género o de edad, es decir, que en los servicios que ofertan participan niños, jóvenes, adultos y ancianos, convirtiéndose en una actividad que fortalece su cultura al ser transmitida. Está silenciada, Emily. Ay, lo siento. Hablaba de los aspectos culturales como forma de vida. La comunidad de San Clemente se caracteriza por tener un fuerte valor que los habitantes dan al legado de sus ancestros. Están tan arraigados a su cultura que no permiten que externos cambien su forma de pensar y de vivir. Pese a que diariamente ellos reciben a visitantes, turistas nacionales, turistas extranjeros, con costumbres y culturas distintas, no muestran ningún interés en adoptar a su estilo de vida. Por el contrario, se mantienen firmes, se mantienen fuertes a sus raíces. Y como resultado, es una de las pocas comunidades que mantienen su patrimonio cultural vivo. Y dentro de este patrimonio nosotros podemos destacar lo que es el idioma quichua, que es impartido desde la escuela y dentro de los hogares. También está la gastronomía tradicional, que se caracteriza por la elaboración de platos a base de productos orgánicos que se producen dentro de sus huertos. Lo que caracteriza a estos platos tradicionales son la técnica y los materiales que se usan en la preparación, como son las cocinas de piedra, los hornos artesanales, los molinos de piedra e incluso ollas de barro, que esto es lo que le da ese característico sabor.
También tenemos la música, celebraciones en agradecimiento al sol y la Pachamama, como es el caso del Inti Raymi, que es la fiesta más grande de todas. Se realiza en el mes de junio, donde se agradece al sol por la abundante producción y cosecha de la tierra. También hay las ceremonias y los rituales como la Pachamanca, una ceremonia ancestral en la cual los habitantes preparan alimentos mientras bailan y cantan en su idioma nativo. Además de las famosas mingas, que es un espacio en el cual los habitantes se reúnen para compartir sus tristezas, alegrías, y mientras trabajan están en la tierra. Cabe destacar que esta práctica es obligatoria para los adultos y opcional para los niños y los jóvenes. Los habitantes deben cumplir con cierto número de horas para poder ser acreedores de ciertos beneficios, como la creación de nuevos emprendimientos dentro de la comunidad. Gracias a toda esta organización y al cuidado, en la comunidad no existe delincuencia o violencia de género. Como nos comenta aquí Juan Guatemal, un coordinador de turismo que fue en el año 2019, la justicia indígena es encasillada como un castigo físico. Estamos acostumbrados a ver eso en la televisión. Sin embargo, ellos tienen una visión que va mucho más allá, en el cual las personas que infringen las normas de convivencia deben cumplir con horas adicionales de mingas, además de pagar multas. Como otro punto tenemos a los aspectos ambientales. Los habitantes de esta comunidad viven en armonía con la naturaleza, tienen un alto grado de concientización sobre el cuidado y la conservación de la misma, puesto que saben que es fuente de recursos necesarios para poder vivir. En la comunidad existe un comité de ambiente encargado de establecer normas para la conservación. Un ejemplo de esto es el uso de fundas de tela o costales a la hora de hacer compras o el uso del agua de lluvia para poder regar sus cultivos. En caso de infringir estas normas, se establecen horas adicionales de minga o el pago de multas, como les había mencionado anteriormente. Otra cosa muy importante es que las construcciones son amigables con el medio ambiente, ya que usan solamente materiales de la zona. En la comunidad hay gran cantidad de eucalipto, una especie que es invasora, y lo que ellos hacen es talar y usar para la construcción, y a su vez sembrar el pumamaqui, que es una especie nativa que se encuentra en la comunidad de San Clemente. Entonces, con esto ellos buscan un equilibrio ecológico en la zona. Otra cosa que ellos hacen es utilizar el bareque, un material resistente y que mantiene el calor en los hogares. Entonces, este está hecho a base de tierra húmeda, de paja, que son materiales que se encuentran ahí y que no producen ningún impacto negativo en el ambiente. Por último, tenemos el empoderamiento femenino, puesto que las mujeres son las que poseen el mayor conocimiento de saberes ancestrales y de las técnicas que ellos utilizan. En su mayoría, los pueblos indígenas aún mantienen casos de migración, discriminación y desvalorización de sus costumbres y tradiciones. Además, existe la vulnerabilidad en la mujer indígena al ser excluida en espacios de poder y toma de decisiones, feminizando sus roles dentro de la comunidad consideradas de menor fuerza, como los quehaceres domésticos o el cuidado de sus hijos, en comparación con el trabajo en el campo, que es mayormente realizado por los hombres. Sin embargo, esto no es posible, no se observa en la comunidad de San Clemente, ya que ellas sí participan en directivas, en comités, en grupos de turismo. De hecho, en el año 2019, en el cual se realizó esta investigación, estaba liderado únicamente por mujeres, y esto es la elección es por votaciones mediante la asamblea, que es la máxima autoridad. Entonces ahí se da a entender que las mujeres tienen un papel muy importante dentro de estas organizaciones. También tenemos la organización de las bordadoras, que igualmente es liderado por las mujeres, en la cual ellas tienen en exposición y a la venta todos los bordados que ellos realizan. Algo muy curioso de esta comunidad es que siempre existe esta igualdad entre familias, esta equidad de género, no hay una distinción entre el género o la edad, absolutamente todos trabajan. Si realizan los bordados, también lo hacen sus esposos, sus hijos, de todas las familias que habitan ahí.
pero únicamente está destinado una familia a exponer estos productos. Pero si ustedes observan en los productos que ellos tienen en exposición, en el reverso está como una especie de etiqueta con el nombre de la familia que hizo ese bordado, pero siempre hay este beneficio. Entonces, este sería un caso positivo del turismo comunitario en una comunidad que sí mantiene un sentido de pertenencia, que sí tiene ese sentido de orgullo de su historia, de sus antepasados, en el que no necesitan de externos para poder crecer en esta comunidad. Todos los jóvenes que salen a la ciudad a estudiar en colegios, en universidades, listo, pero tienen en mente que cualquier carrera que ellas escojan es para el beneficio de la comunidad. Entonces, por ejemplo, hablaba con algunos jóvenes que les gustaba y querían estudiar comunicación para poder tener una radio dentro de la comunidad y así no salir. O sea, que todo sea dentro de esta comunidad, que exista todavía este equilibrio, que no haya migración. Eso no es muy visible en la comunidad, puesto que todos vuelven. Entonces, la comunidad de San Clemente sí es un caso positivo de que sí puede existir esta equidad de género, de que sí se pueden compartir los roles y de que sí se puede hacer un turismo comunitario responsable y equitativo. Gracias. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Emily. Los roles de género en el desarrollo de la actividad turística ligada al patrimonio cultural inmaterial en la comunidad indígena de San Clemente. Sus autoras Natalie Cáceres y también Emily Fajardo, que fue quien estuvo realizando la ponencia. Un interesante caso de empoderamiento femenino, de participación de la comunidad con equidad de género, incluso la participación de todos los miembros de la comunidad, el haber mantenido intactas sus aspectos culturales, a pesar de esta relación permanente con el turismo, entre otras cosas la gastronomía, la música, las fiestas, las ceremonias y rituales, los bordados, entre otros temas. Muchas gracias, Emily. Quiero recordarles a las personas, hagan sus preguntas en el chat, ponen primero a quién está dirigido. Al finalizar todas las ponencias, nosotros vamos a dar paso a estas preguntas. Y bueno, y recordar también que estamos acá personas de diferentes países, con diferentes horarios, de diferentes provincias, de diferentes ciudades, todo gracias a la tecnología y a que la podemos aplicar en este congreso que es ahorita, tiene su sede aquí en nuestro país. La quinta ponencia es violencia obstétrica contra las mujeres indígenas y articulación de las parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud. Su autora y ponente, Elena Burgaleta Pérez. Elena. Buenos días con todas y con todos. Si me pueden dejar compartir la pantalla, porque estoy todavía con la ponencia anterior. Con la ponencia anterior. Por favor, a las personas del staff que nos ayuden organizando la pantalla para poder iniciar. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer la posibilidad de poder compartir con ustedes este espacio. Bien, la presentación que voy a hacer es producto de una investigación que realizamos en la Universidad Internacional SEC sobre violencia obstétrica contra mujeres indígenas y la articulación de las parteras ancestrales en el sistema de salud. En primer lugar, quería señalar que la violencia obstétrica en el escenario internacional está reconocida desde hace relativamente poco tiempo. En 2019, Naciones Unidas, a través de su informe de violencia contra la mujer, empieza a hablar de salud reproductiva y especialmente de violencia obstétrica. Haciendo un pequeño resumen de la situación actual, nos encontramos que en Latinoamérica se han ido desarrollando leyes específicas de violencia obstétrica. La primera de ellas en Venezuela. A lo largo de los años 2000 se han ido configurando en distintos países, hasta la última en Chile en 2019. En Europa tenemos un escenario diferente, no hay leyes específicas, se han desarrollado más los observatorios de violencia obstétrica, que tienen como finalidad hacer reportes de investigaciones, datos estadísticos, incluso en algunas ocasiones también
ser un medio de denuncia de escenarios de violencia obstétrica, como vemos en Francia, Italia y España, y también en algunos países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Brasil, Chile o Puerto Rico. Varios estudios lo que nos han demostrado o que hemos analizado es que este desarrollo de las leyes, si bien están aprobadas dentro de los países, no se han desarrollado en términos de instrumentos jurídicos o de efectividad de las denuncias, especialmente los estudios en Venezuela que muestran que hay un profundo desconocimiento de lo que es la violencia obstétrica, tanto para el personal de salud como para las mujeres usuarias. En el caso de los observatorios, lo que ocurre habitualmente es que funcionan o se articulan a través de fondos externos o privados, lo cual impide que haya realmente una continuidad en su trabajo tanto de reporte como de denuncia. En Ecuador no tenemos una ley específica ni un observatorio, pero la ley de violencia obstétrica, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Violencia contra las Mujeres de 2018 reconoce y define la violencia obstétrica y además concretamente hace alusión a prácticas culturales y científicas no consentidas y recoge igualmente la violencia física y psicológica. Como les señalaba, si bien en Ecuador no tenemos una ley específica de violencia obstétrica, ha sido el primer país que ha recogido en su encuesta nacional de violencia contra las mujeres un indicador de violencia ginecobstétrica en su último reporte de 2019. Este indicador se recogía a través de dos preguntas. Una pregunta en la que se le rezaba a las mujeres: ¿usted ha recibido comentarios o insinuaciones sexuales que le ofendieron o incomodaron en la atención ginecológica? Y una segunda pregunta que decía: ¿le han examinado en presencia de otras personas sin su consentimiento? Bien, como les decía, como podemos ver aquí en el resultado de la ENVICMU, de la encuesta de violencia contra las mujeres del 2019, se hizo una desagregación por nivel de instrucción, por grupos de edad y por autoidentificación étnica, y observamos que los indicadores, que el porcentaje de mujeres indígenas que habían experimentado violencia ginecobstétrica se disparaba hasta un 70% en relación al resto de las comunidades étnicas. Simultáneamente, además, en Ecuador tenemos una red CONE, una red comunitaria de cuidados obstétricos y neonatales esenciales, que reconoce e integra la participación de parteras ancestrales en los dos primeros niveles de atención, como lo que se denomina el CONE comunitario, que es la atención en un primer nivel de la red pública e integral de salud, y el CONE básico, donde aquí podemos ver las parteras tradicionales, donde además ya hay un proceso de atención más complejo y normalmente en hospitales básicos. Bien, un poco nuestra investigación lo que quería analizar era cómo, bueno, por qué teníamos estos indicadores, estos porcentajes tan altos de violencia obstétrica contra las mujeres indígenas cuando teóricamente tenemos un sistema de salud que integra los conocimientos ancestrales en los partos. Para ello comenzamos realizando una pequeña revisión histórica, analizando de alguna manera cómo la ciencia obstetra había ido ocupando los espacios de las parteras y de los conocimientos tradicionales en Europa. Concretamente situándolo en 1750, que es cuando aparece en lo que se llama la ley del protomedicato, que básicamente lo que va a hacer es expulsar a cualquier tipo de matronas o de parteras del sistema de salud. Entonces se empieza a establecer una serie de exámenes para que puedan ser certificadas, pero básicamente incluso cuando aprobaban esos exámenes siempre había un obstetra, un ginecólogo, un hombre al cual ellas podían participar en el alumbramiento como asistentes. Hay un momento simbólico que es con 1738, con el rey Sol, con Luis XIV, que exige que su mujer realice un parto en posición horizontal, de manera que era mucho más cómodo para él poder ver al futuro heredero y, desde luego, mucho más cómodo para el médico, no tanto para la mujer. De alguna manera, este escenario, esta idea de ir expulsando a las parteras del proceso de alumbramiento, tendrá ciertas dificultades porque obviamente no pueden llegar a todas las zonas y especialmente en las colonias no había suficiente personal médico como para poder imponer esta ciencia obstetra.
De manera que lo que nos encontramos en Latinoamérica es el desarrollo de lo que se llamarán las escuelas de matronas. Aquí hemos señalado tres figuras importantes en tres países, Perú, Brasil y Ecuador. En el caso de Perú, Paulina Benita Cadó de Festel es una mujer francesa que se forma en la Escuela Obstétrica de París, pero ella lo que crea es la primera escuela de matronas en Lima, que será la primera en Latinoamérica, donde además opondrá una profunda resistencia a la entrada de los ginecólogos y de los obstetras. Ella realmente, el denominador común que encontramos en estas escuelas de matronas es que participan muchas parteras tradicionales y que además va a ser un espacio feminizado a diferencia de lo que ocurre en Europa. En el caso de Brasil, Madame Durocher, que es un personaje emblemático, ella fue también matrona tradicional, certificada a través de la Escuela de Matronas, y además ella explica cómo los lugares donde se tenían que realizar los partos eran bastante terroríficos y sobre todo donde no había las condiciones higiénicas y de esterilización que utilizaban normalmente las parteras tradicionales, no así los obstetras. Y ella lo que hacía es que se vestía de hombre y por las noches, bueno, y también durante el día, iba a las casas para atender los partos. Este es un dato importante, Adrián Rich lo analiza en su estudio sobre nacida de mujer, donde muestra cómo realmente la ciencia obstetra va a ser una de las principales razones del aumento de la mortalidad materna, precisamente por este desconocimiento y esta ausencia de prácticas de esterilización y de higiene, y que después, posteriormente, en el siglo XX, de alguna manera se autoproclamará como salvador de la mortalidad materna que realmente había generado esta propia ciencia. En el caso ecuatoriano, a similitud con Perú, también hay una mujer francesa, Amelia Sion, que crea la primera escuela de maternidad en Quito, pero esta mujer que vemos aquí, Juana Miranda, que se formará parte de la primera promoción, realmente fue una luchadora por crear la escuela materna en Quito. Ella es la primera profesora universitaria del país y, curiosamente, esta escuela de maternidad se denominará como escuela femenina. Es decir, también tiene, al igual que en los dos casos anteriores, un objetivo de integrar a las parteras tradicionales y, de alguna manera, no expulsar no solo a las parteras, sino a las mujeres del proceso de conocimiento y de ejercicio del alumbramiento. Pegando un salto cuantitativo y volviendo al escenario internacional, en el año 72, la Declaración de Alma-Ata de Naciones Unidas comienza a tener una preocupación sobre la mortalidad materna en el mundo y recoge la posibilidad de la integración de las parteras, en este caso de las parteras tradicionales, a los sistemas de salud. ¿Por qué? Básicamente, como veíamos en el caso anterior, porque la dificultad de acceso a determinadas zonas hacía que estas mujeres fueran un recurso útil para la reducción. En principio no hay una preocupación por la violencia obstétrica, sino por la mortalidad materna. Esto va a generar que en el 95 en Ecuador se crea el programa de parteras y en 2016 la articulación de prácticas y saberes en el sistema de salud. En la actualidad es reconocida, como podemos ver aquí, en torno a 2.500 parteras reconocidas, no así certificadas. Certificadas son en torno a unas 1.350. Y lo que encontramos es una profunda diferencia entre la sierra y la Amazonía. En el caso de la sierra se ha producido un mayor proceso de certificación. Esta certificación tiene 4 pasos. Básicamente el primer paso es una reunión con la comunidad, un reconocimiento de las parteras comunitarias y, bueno, una serie de procesos de certificación a través de un monitoreo intercultural. Pero, como les decía, en el caso de la sierra, como por ejemplo el Hospital Andino de Riobamba, ha incorporado a estas parteras. 1 minuto y acabo. Y en el caso de la Amazonía, por ejemplo, la asociación Amupakin se ha resistido a este proceso de integración dentro del sistema. ¿Por qué? Porque ellas lo que consideran es que tienen que desatender a sus comunidades para acudir a estos centros. ¿Cuál es el elemento fundamental que ya veíamos en Alma-Ata? Estas mujeres no son funcionarias públicas, no reciben un sueldo como trabajadoras del sistema de salud, sino que únicamente reciben puntualmente es decir, cobran por el servicio puntual en torno a unos 30
dólares en cada una de las atenciones que realizan, de manera que el sistema de salud no le supone ningún tipo de gasto. Finalmente, queríamos señalar que, bueno, que este proceso de exclusión del sistema sanitario y de integración, lo que se fundamenta es que las parteras tienen que integrarse en un sistema estático. Este sistema no se mueve, con lo cual no es una articulación real. Como les hemos señalado, estas diferencias contextuales y que obviamente las categorías de clase y etnia se articulan dentro de una lógica patriarcal y que esta violencia obstétrica no deja de ser una expresión más de reproducción y sostenibilidad de estas relaciones de poder que subordinan a las mujeres, especialmente aquellas que están atravesadas por la clase y etnia. Muchísimas gracias. Disculpen me haya pasado Muchas de tiempo. gracias. Agradecemos Elena Burgatella Pérez por la ponencia realizada sobre la violencia obstétrica contra las mujeres indígenas y articulación de las parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud. Nos ha comentado que es una de las violencias tal vez más generalizadas, sin embargo, recientemente se lo integró en las legislaciones y de la misma forma se tiene que ir visibilizando para poder salir de esta situación. Tenemos ahora la siguiente ponencia, la sexta ponencia, que es Saberes ancestrales de las mujeres del nororiente de Colombia. Sus autores, Luis Rubén Pérez Pinzón, Claudia Patricia Serrano Ruiz, Óscar Javier Zambrano Valdivieso. Dejamos para que realice la ponencia a Luis Rubén Pérez Pinzón, recordándoles que sus preguntas las pueden realizar en el chat, poniendo primero a quién va dirigida la misma. Luis Rubén, estás ya preparado para poder realizar la ponencia. Buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Buenas tardes para las personas que nos están escuchando y observando desde Europa y África y los demás continentes de Oriente. Para nosotros es un gusto y pues bueno, fue una espera desde más de un año. Recordemos pues que este congreso estaba planeado para el 2020 y bueno, finalmente logramos articularnos a esta experiencia de compartir una reflexión que hicimos a finales del año 2019 como parte de un proyecto de investigación y que pues bueno, postergamos sus resultados a esta feliz ocasión. Con nuestra ponencia queremos resaltar dos condiciones que nos hemos encontrado en las dinámicas de la organización femenina en el nororiente de Colombia. Uno, el papel y el empoderamiento que las mujeres vienen ganando al organizarse en asociaciones tipo cooperativas o tipo corporaciones y también pues simplemente asociaciones sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Y también cómo al interior de estas asociaciones existe un elemento articulador y un elemento transversal para el encuentro, que es el compartir el saber artesanal entre las mujeres más adultas con las mujeres más jóvenes, pero asimismo empoderar y articular a los procesos de lucha o por lo menos de cuestionamiento social a las mujeres jóvenes o recién casadas a partir de las experiencias de las mujeres adultas y de las mujeres ancianas. Entonces, esta mirada nos pareció muy importante compartirla. No era la razón principal de la investigación que estábamos adelantando, pero nos encontramos que era un vacío o era una mirada que no se estaba teniendo en cuenta en los estudios de la temática que nos interesaba. Bien, el proyecto que nosotros desarrollamos está financiado y hace parte de las iniciativas de investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que fueron realizados en asocio con la Corporación Uniminuto y también el apoyo de una de las investigadoras de la Universidad Industrial de Santander. Nuestro interés es comprender cómo se dan los emprendimientos rurales que surgen de los proyectos tanto de pregrado como de posgrado en las universidades del área metropolitana de Bucaramanga.
En ese sentido, pues entonces nosotros estaríamos simplemente estudiando cuál era el papel del emprendimiento potencial, es decir, de las acciones que los recién egresados de las universidades tenían concebidos para el ámbito del mundo rural como proyectos simplemente de grado o como posibles ideas de negocio que estos estudiantes iban a consolidar. Haciendo la exploración y el análisis de cómo se venían pensando y proyectando estos proyectos, pues bueno, muchos de estos proyectos estaban hechos por varones. En segundo lugar, cuando habían grupos de investigación o grupos de varios estudiantes, cuando se trataban de proyectos de mujeres, por lo general eran proyectos que para el ámbito urbano, que es donde más se concentran las investigaciones de los jóvenes egresados de las universidades, muchos de ellos lo que hacían era una apropiación de saberes que sus mamás o sus abuelas tenían y los transformaban en emprendimientos de carácter comercial o emprendimientos de transformación artesanal con fines comerciales. Sin embargo, pues esa condición pues, nos permitía más entender una actividad económica en el ámbito urbano, pero no necesariamente una actividad rural. Ahora, si miramos los estudios que a nivel regional y a nivel local se hacen sobre el emprendimiento, en el caso, por ejemplo, de el Global Entrepreneurship Monitor, que es, digamos, el estudio más importante que se hace a nivel de Colombia sobre emprendimiento. En primer lugar, el emprendimiento rural no tiene un papel significativo y por ende, pues tampoco las mujeres emprendedoras rurales terminan siendo significativos a la hora de identificar tendencias o elementos constitutivos de información relevante. Entonces, nuestro proyecto de investigación en este ámbito se centró en poder entonces comprender cómo la conservación de tradiciones y de saberes les está permitiendo a las organizaciones campesinas y particularmente a las organizaciones de mujeres campesinas generar acciones de asociatividad, de conservación de tradiciones, pero sobre todo de empoderamiento de la condición del ser mujer y lo que representa ello particularmente en las regiones donde las tradiciones culturales priman por el empoderamiento desde la visión patriarcal y por ende la reducción de las mujeres a solo una condición de embrismo donde pues se replican modelos de formación de las niñas de acuerdo a lo que tradicionalmente se asume que es la mujer, para qué sirve la mujer o cómo se proyecta la vida social y laboral de esa mujer. Desde esa perspectiva, tomamos en cuenta los proyectos asociativos de algunas organizaciones existentes en el nororiente de Colombia, una asociada con el algodón y el rescate de un tejido que ya no se usa en la región, que son los lienzos, que son pues las telas burdas que utilizaban originalmente las comunidades indígenas y luego pues se van a constituir en la tela de uso cotidiano de los colonizadores y las poblaciones mestizas. Otro son las comunidades campesinas de alta montaña, sobre todo en las regiones que denominamos como páramo, en las cuales pues prima el uso del tejido derivado de las fibras de la lana. Otro son las comunidades que utilizan una variación del ágave centroamericano, que es lo que denominamos en Colombia como fique. Y a ello sumaríamos pues otros tejidos extraídos de otras plantas que se han constituido en referencia de actividades artesanales. En el caso particular de la ponencia en extenso que ustedes podrán leer en la memoria del evento, tomamos en cuenta la declaración de principios y la planeación estratégica de las mujeres, de las señoras integrantes de la Asociación de Mujeres Artesanas del Cerrito, que es una población que queda en la cordillera oriental o en la variación de los Andes en su versión oriental en Colombia, que es lo que denominamos la cordillera oriental, y estas mujeres, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva, han expresado por decisión propia y con la asesoría de otras mujeres pues que tienen formación en derecho
o abogados que han complementado el accionar de estas señoras, varias perspectivas sobre lo que ellas quieren que sea su organización. En primer lugar, anteponen el desarrollo integral de la mujer campesina. Y cuando se habla del desarrollo integral, no solamente es la condición productiva o la condición de los derechos políticos o sociales que pueden tener, sino es la condición misma de mujer. Y para ello reclaman y exigen que se les pida, se les permita tener una organización propia, donde se den procesos de capacitación y particularmente la proyección a través de iniciativas públicas o privadas, donde a través de proyectos de inversión o proyectos de colaboración con empresarios privados, sus productos puedan exteriorizarse y particularmente puedan generar actividades económicas alternas a las que tradicionalmente ellas hacen. Muchas de estas asociaciones pues logran abrir un punto de venta y exhibir sus mercancías, pero muchas veces no pasan de ello y lo que buscarían es, como ya han logrado otras asociaciones, lograr grandes contratos, lograr grandes ventas que permitan a muchas de las mujeres darles tareas, darles compromisos laborales y luego retornar las ganancias por la vía cooperativa o por la vía del reconocimiento de la tarea realizada a cada una de ellas. El otro elemento es la valoración social, la valoración de su condición de mujer como un ser social, y nos pareció muy importante en términos del reconocimiento, como ya se han hecho estudios para el caso del Perú o para México, donde se reconoce que cuando las mujeres empiezan a desarrollar actividades económicas, no solamente logran emanciparse e independizarse del yugo, de la autoridad del hombre, sino que empiezan también a contribuir a mejorar los ingresos al interior de las familias y también a generar proyecciones e incluso articulaciones familiares, donde en el caso, por ejemplo, de la actividad con el algodón, se pudo encontrar en la información revisada que muchos de los hombres dejan de trabajar como jornaleros o como campesinos en sus actividades tradicionales y se convierten en integrantes de los emprendimientos de las mujeres al contribuir en los procesos de transformación de los hilos de algodón, de la tintura de los hilos e incluso en los procesos de transformación del hilo en las artesanías que las mujeres desarrollan. En ese sentido, entonces, pues queríamos compartirles cómo, en la medida de que estas artesanas no solamente asumen el trabajo artesanal como una conservación de las tradiciones, muchas de ellas asociadas con las comunidades indígenas primigenias, pues también podemos encontrar tres condiciones del trabajo que son acordes con los objetivos de desarrollo del milenio, como son el trabajo solidario, el trabajo inclusivo, el trabajo decente, pero sobre todo un trabajo sostenible, no solamente en el tiempo en cuanto a actividad económica, sino también en cuanto a conservación y preservación de los recursos naturales de los cuales se extraen las fibras con las cuales se desarrollan las actividades productivas. En segundo lugar, la importancia del trabajo de la mujer campesina para complementar la economía familiar. Y por último, pues bueno, todos los imaginarios de equidad que están asociados con los mismos. Les agradezco mucho y bueno, cualquier información o cualquier dato adicional, allí dejo mi información. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Luis Rubén Pérez Pinzón por su ponencia. Ahí están sus datos. También está abierto el chat. Nosotros en este momento tenemos sistematizadas las preguntas, los contactos, las comunicaciones con los diferentes ponentes de esta mañana en el grupo D de Saberes Ancestrales, en el desarrollo de este 13º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, organizado por OEI de Ecuador y CIESPAL. Esta última ponencia fue sobre saberes ancestrales de las mujeres del nororiente de Colombia, y bueno, todos los temas interesantes que pueden salir del desarrollo integral de las mujeres, que es promovido por ellos mismos para irse fortaleciendo como entes sociales y fortaleciéndose como mujeres dentro de las asociaciones. Pasamos entonces a revisar las preguntas. Tenemos inicialmente de Ana Ancheta para Andrea Calderón. Si me permite, yo deseo expresar mis felicitaciones por el trabajo a la ponente y abrir la reflexión
de cómo puede afectar esta violencia también a la primera infancia. Andrea, por favor, te dejamos con esta pregunta. Andrea está entre las personas presentes. Andrea. Mientras Andrea se alista, vamos a mirar. Tenemos aquí una pregunta para Cristian. Cristian, ¿qué oportunidades de emprendimientos identificas en el área de conocimiento de tu proyecto para las mujeres y qué barreras se deben superar? Cristian, si nos compartes la respuesta. Sí, claro, muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que lamentablemente el segmento predilecto dentro del patrimonio urbano, específicamente el patrimonio histórico, es el inmueble. Eso quiere decir que históricamente se da valor desde las instituciones como elementos valiosos el patrimonio inmueble, las casas, las viviendas. Y usualmente estas casas, estas viviendas y las formas de construir del centro siempre están asociadas con las élites, ¿no? Y evidentemente las élites han movilizado históricamente varios ejercicios de discriminación, varios ejercicios de contención y de invisibilización de los grupos que definitivamente hacen el patrimonio. Pero es evidente entender, y creo que ese es el caso de Blanca Sinchi, la calera de nuestro ejercicio de investigación, creo que ella es ejemplo de este ejercicio de invisibilización. Es decir, este patrimonio inmueble está asociado con un patrimonio inmaterial. Es decir, no es posible entender la planificación urbana, los procesos de construcción y las preexistencias socioespaciales, que su expresión posiblemente son la arquitectura y las construcciones. No es posible entender sin esta serie de actividades que sostienen esas expresiones, que es el último nivel performativo del patrimonio. Dentro de ese patrimonio inmaterial, creo que existen un montón de posibilidades, primero de reconocimiento, y después de abrir esas lógicas que están en el patrimonio inmaterial. Por ejemplo, todo el trabajo que hay detrás de la planificación de la ciudad, de la producción de la ciudad, repensar, por ejemplo, los usos que se sostienen contemporáneos en la ciudad, posiblemente son contenidos por mujeres. Y la institución no tiene una normativa clara para ese reconocimiento, y por eso la propuesta nuestra es plantear una terminología que sea este espacio vacío y que empiece a llenarse de estas nuevas posibilidades que podría tener la ciudad y poder reconocerse otros procesos dentro de esta lógica matrilineal, ¿sí? Creo que todo el tema de las artesanías, todo el tema de la construcción, también la gestión de la construcción contemporánea está posicionada por mujeres. Creo que las actividades de gestión dentro de la construcción está posicionada, se está liderando en varios aspectos por otras líneas matrilineales, por decirlo de una forma, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por la respuesta. Quería comentarles a las personas que están en este grupo de trabajo, en esta mesa de trabajo, que ya está el registro de la asistencia en el chat para que puedan
registrar su asistencia de hoy. Ya tenemos a Andrea con nosotros, entonces le voy a hacer la pregunta de Ana Ancheta. Si me permite, yo deseo expresar mis felicitaciones por el trabajo a la ponente y abrir la reflexión de cómo puede afectar esta violencia también a la primera infancia. Bueno, muchas gracias a Ana. Presento excusas, tenía problemas acá con el micrófono, pero ya estoy acá. Bueno, en la recolección de información que nosotras hicimos con mi compañera Elisa, que por supuesto no es una recolección de información suficiente, es decir, hay más historias, encontramos que efectivamente la primera infancia se ve bastante afectada. Recogimos el testimonio particularmente de una mujer que tuvo No dos... sé si soy yo, pero no escucho. No se te escucha, Andrea. ¿No me escuchan? Hola. Sí se le escucha. Ah, Sí, se le escucha, yo le escucho. Así se escucha, es un problema que tengo yo. Bueno, entonces la señora nos contaba cómo en su primer parto, que fue un parto bajo los términos de una violencia obstétrica muy fuerte, su hijo es un niño bastante hiperactivo, bastante agresivo, es un niño que tiene problemas para expresar afecto, es un niño que está, digamos, todo el tiempo presentando unas alteraciones de ánimo muy fuertes. A diferencia de su segundo parto, de su segundo hijo, que fue un parto respetado, que fue un parto en el que ella pudo tomar decisiones, que fue un parto en el que pudo estar acompañada, y su hijo presenta un temperamento completamente opuesto al de su hermanito. Entonces, de alguna manera ella decía que asociaba ese comportamiento de sus dos hijos a esa experiencia que habían tenido durante el parto. Pues digamos que el parto o el arribo del feto es la primera comunicación que se tiene con el mundo, y si esa primera comunicación que se tiene con el mundo exterior es una comunicación agresiva y es una comunicación violenta y es una comunicación basada en el miedo que se transmite de la madre al niño y del niño también frente a esa realidad completamente ajena, pues esto va a afectar su desarrollo en esta etapa de la primera infancia, del nacimiento hasta los 8 años aproximadamente, y pues va a marcar en adelante todo su comportamiento. Gracias, Andrea. Vamos a hacerle una pregunta a Consuelo de André Calderón. Consuelo, felicidades por el trabajo. El arte textil es una herramienta muy importante en la historia expresiva de las mujeres. Y también de Iris Batén, excelente ponencia respecto a los textiles en Guatemala. Los tejidos de los pueblos indígenas representan su historia, es una forma de conservar y seguir enseñando a futuras generaciones. No sé si Consuelo quiere hacernos algún comentario sobre estas palabras que le han expresado. Sí, no voy a poner la cámara porque podemos tener problemas. Pero bueno, sí, agradecer los comentarios. Para nosotras igual ha sido un proceso súper gratificante el trabajar en estas temáticas, sobre todo por lo que significa recuperar esta memoria histórica, ¿no? Recuperar un oficio que han hecho históricamente las mujeres, en ese espacio privado e individual, y poder ahora, a través de esta experiencia, sacarlo a la calle, hacerlo colectivo, para nosotras también es súper gratificante. Creo que también al final había una pregunta, perdón, vi una. Que es respecto si se puede, bueno, es que estás silenciada tú. Pero bueno, dice que Coméntanos, por favor, la pregunta.
si el trabajo de nosotros tenía algún fin laboral para las mujeres migrantes, bueno, nosotras en realidad cuando convocamos a este trabajo colectivo lo hicimos desde el activismo, desde una organización de mujeres activistas muy de base. La migración también para muchas de nosotras ha sido una experiencia que también desde lo laboral, desde lo financiero ha significado una precarización. Sin embargo, hay en Barcelona otras organizaciones que sí se dedican, y sobre todo que están más orientadas a la confección de prendas como individuales, en la costura principalmente, y que se dedica a la inserción laboral, por ejemplo, de mujeres migrantes. Sin embargo, por lo menos nosotros en estos dos trabajos que han sido los lienzos que han salido el 12 de octubre y el 8 de marzo, esa no ha sido su principal finalidad. Ha sido una finalidad totalmente activista de sacar esto a la calle más que de... porque tampoco nos vemos con la capacidad hoy de generar espacios de trabajo remunerados o ni siquiera de buscar trabajo para otra gente. Eso. Muchas gracias. Ahora continuamos con preguntas que tenemos para Andrea Calderón de Ana Ancheta. Si me permite, esta ya la leímos, de Ana María Urgilés. Para Andrea Calderón. Buenos días, un saludo desde Ecuador. ¿A través de qué políticas se puede sensibilizar al personal médico sobre la violencia obstétrica? Muchos no consideran este tipo de violencia como tal. Bueno, pues Ana María, realmente políticas como tal nosotros no tenemos en Colombia para el tema. Lo que se ha hecho es, digamos que un trabajo desde la comunidad académica y desde varias organizaciones de base. En la experiencia que les contaba, que se denominó sensibilización ciudadana frente a la violencia obstétrica y el parto respetado, lo que hicimos fue una serie de talleres. Efectivamente no fue sencillo. Trabajamos en 3 municipios de acá del departamento, en zona campesina, en zona afro y en zona indígena. Fuimos a los hospitales y al realizar los talleres con el personal de salud, obviamente el personal de salud sentía que nosotras no teníamos por qué estarles instruyendo frente al tema. Hubo mucha reticencia, pero digamos que en un segundo momento ya se empezó a generar un ejercicio de concientización. Es una tarea muy grande, creo yo, y una tarea de mucha persistencia y de mucho esfuerzo. Desafortunadamente, a las instituciones no les interesa invertir o no les interesa promover este tipo de proyectos, entonces eso lo hace más difícil. No obstante, pues desde proyectos en comunidades de base y desde proyectos académicos se pueden liderar y se pueden gestionar algunas iniciativas. Si de pronto te interesa conocer un poquito más sobre el proyecto, ya les pongo acá mi correo electrónico y con mucho gusto te puedo compartir un poquito más sobre la metodología y sobre qué fue lo que hicimos puntualmente. Gracias, Andrea. Acá hay un mensaje de Lupe Peña que está dirigido a Andrea, pero creo que sería a Consuelo, pues dice: excelente uso del bordado para integrar y apoyar a mujeres migrantes. Tenemos otra pregunta para Andrea Calderón, un comentario. Gracias por tratar estos temas y visibilizarlos. Falta mucha información al respecto y es necesario que las mujeres sepamos cuándo estamos sufriendo de tal violencia. En mi primer parto sufrí violencia obstétrica, pero en el momento no estuve consciente de ello. Este es el comentario de Xochitl. Y tenemos también un mensaje de Lupe Peña para Andrea. ¿Me puede indicar si el trabajo de ustedes tenía además fines laborales para las mujeres migrantes? Creo que no es para Andrea. No, es para Consuelo, que fue la que ella ya contestó. Sí,
Entonces, bueno, ahí tenemos ese comentario para Andrea Calderón de personas que han sufrido violencia obstétrica pero no estuvieron conscientes de ello. Tenemos una pregunta de Loreto para Elena Bugaleta, que dice: no me quedó claro si la partera se integra o no a la medicina tradicional. Elena, por favor. Muchas gracias. Sí, efectivamente lo que queríamos mostrar en principio es que el propio concepto de integración, es decir, hay un sistema de salud al que tiene que integrarse y a partir de esta revisión histórica el sistema no se modifica. Y de alguna manera a través de este análisis de las políticas internacionales lo que vemos es que sobre todo en países más pobres la partera tradicional es utilizada en determinados momentos. Entra y sale del sistema de salud en función de las necesidades que el propio sistema tiene, como por ejemplo le señalaba el acceso a zonas remotas. Entonces se encuentra en esta especie de limbo en el que más o menos es utilizada. Y realmente respondiendo, no hay una integración, pero el problema es el propio término de integración y no articulación. Un sistema, como les decía, estático, que no reconoce estos conocimientos ancestrales, que no los integra y que lo que exige es que estas parteras sean certificadas de manera que formen parte del sistema, como les decía antes, entrando y saliendo en función de las políticas, de los indicadores de mortalidad, del acceso a las zonas remotas donde donde no llegan las políticas públicas y donde sobre todo no llegan los recursos de los sistemas de salud. Muchas gracias por la pregunta. No sé si he contestado claramente. Muchas gracias, Elena. Tenemos una pregunta de Lisette Arboleda. Buenos días, saludos desde Ecuador. Mi pregunta va dirigida para Andrea Calderón. ¿Qué sanciones se aplican a aquellas personas que cometen violencia obstétrica en Colombia? Bueno, esa es una pregunta que me lleva a dar una respuesta triste porque no hay una ley que sancione directamente la violencia obstétrica en Colombia, entonces es necesario ampararse o buscar cómo esa violencia obstétrica que se ejerce se puede reconocer dentro de el marco normativo de las distintas violencias de género y también cómo se puede ubicar dentro de la ley 715, que es la ley que corresponde al ámbito de la salud para desde ahí poder ejercer la sanción. Entonces, digamos que no hay una sanción directa o no es tan claro como que uno pueda decir, sufrí violencia obstétrica y exijo que se cumpla esta ley específicamente. Actualmente hay un proyecto de ley que está moviendo una senadora, Nadia Blefuscap, que ha tenido muchísima reticencia en el país, sobre todo de la comunidad médica, por lo que les señalaba un poco en la presentación, frente a ese enfrentamiento que se ha generado. Entonces, digamos que la ley de violencia obstétrica se asume como un ataque directo al personal de salud, por lo tanto, el personal de salud tiene miedo y la rechaza y se genera en la opinión pública pues un malestar muy fuerte. Muchas gracias, Andrea. Tenemos una pregunta para Elena Burgaleta. Las cifras de violencia son alarmantes. ¿Cómo se puede mejorar la integración de las parteras en el sistema? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente son alarmantes, pero yo quería señalar la importancia de Ecuador de incorporarlo como indicador dentro de las encuestas de violencia. Señalaba Andrea, en Ecuador tenemos una situación parecida, tenemos una ley que está bloqueada, una ley de violencia obstétrica, que también está generando muchas resistencias en el personal de salud, precisamente por esta idea del ataque. Creo que hay que hacer una reflexión y una reformulación del sistema de salud para que esta articulación sea efectiva. Estos indicadores tan altos, sobre todo en población indígena, lo que nos está señalando es que esta integración de las parteras en estos niveles que yo les señalaba iniciales no es efectiva. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad de agencia. No, en el momento que se pregunta a las mujeres es cuando nos encontramos con estos porcentajes altos. Se están haciendo políticas desde arriba, pero realmente los resultados que nos ha dado esta encuesta
es que sobrepoblación vulnerable, este tipo de violencia como una forma de violencia de género, obviamente es más evidente. Entonces hay que hacer un ejercicio de reflexión sobre, por eso hablaba de las políticas internacionales, no únicamente desde Ecuador, sino hacer realmente una reflexión sobre el sistema de salud y sobre el ejercicio de la obstetricia y la cuestión de alguna manera más epistemológica es que la violencia de género cuando se incorpora el concepto de diversidad cultural empieza a hacer fracturas y empieza a hacer aguas. Entonces, y no únicamente con la violencia obstétrica, con la violencia política, con cualquier tipo de violencia de género. Entonces, lo que queríamos demostrar un poco a través de este estudio es que estas políticas desde arriba y esta violencia obstétrica como violencia de género necesita un espacio, necesita espacios en que las mujeres indígenas puedan ser sujetos de agencia. Y realmente una reflexión sobre un sistema estático, por eso hacíamos esta revisión histórica, ¿no? Un sistema de salud que se construye desde el poder y desde el poder patriarcal y que obviamente mientras este modelo siga funcionando con esa lógica vamos a seguir reproduciendo estos casos de violencia, ¿no? Hay que hacer insisto, yo creo que además este congreso es un espacio para poder reflexionar precisamente sobre lo que está ocurriendo. Sí, en la línea de Andrea, considero que es importante que haya leyes, pero a veces la ley no es suficiente. Por eso hablaba también de los casos en donde, como el de Venezuela, en el que nos encontramos leyes, pero luego realmente la articulación y sobre todo que esos derechos y esos mecanismos lleguen a la población más vulnerable, en este caso a las mujeres indígenas, es realmente difícil. Gracias, Elena. Les recuerdo a todas las personas que están participando que registren su asistencia. En el chat ya está el link, porque esa es una manera de que puedan acceder a su certificado. Tengo una pregunta para todos los ponentes, que la voy a hacer al último, ahí para que ustedes la contesten en 1 minuto y medio o 2 máximo. Tenemos otra pregunta para Elena Burgaleta. ¿La violencia obstétrica es violencia de género, aun cuando sea cometida por personal de salud femenino? Sí, obviamente. El problema no es que sean hombres o mujeres. El problema es la lógica patriarcal que hay detrás de este sistema. Además, no es una cuestión únicamente de violencia reproductiva, es un tipo de violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Que eso es fundamental señalarlo, no únicamente, quizás nos centramos mucho en el momento del alumbramiento, pero obviamente forma parte de un sistema. Sí, quizá podía generar cierta confusión porque yo señalaba estas escuelas de parteras que incluían, ¿no? Y que de alguna manera se diferenciaban de la exclusión que se había producido en Europa, pero no es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de una lógica que hay detrás donde el cuerpo de la mujer es un objeto. Y es un objeto sobre el que como les decía antes, no hay capacidad, no hay una agencia, no está reconocido como un sujeto con opinión. Igualmente también yo creo que como señalaba Andrea, ¿no? Hay un problema conceptual de qué es la violencia obstétrica y ahí nos encontraríamos también con estas cuestiones sobre la diversidad cultural, pero sí, efectivamente, una mujer puede ejercer violencia obstétrica dentro de la lógica de este sistema de salud que objetiviza el cuerpo de la mujer. Muchas gracias, Elena. Tenemos un mensaje emocionante, toda la información que hemos escuchado de sobremanera para mí, la extrapolación del tejido en la construcción social, así como la arquitectura y sus implicaciones con el Sumak Kawsay o Abya Yala. Mi saludo de gratitud a cada una de los y las disertantes de esta mesa, todos los saludos, toda la emoción de estar aquí juntos y juntas. Ha sido una jornada importante. Ahora voy a hacer una pregunta para todos los ponentes. Quisiera ver si logramos hacerlo en 1 minuto y medio para llegar a las 10. Una pregunta general. Dice, una pregunta para todos los ponentes. ¿Qué pueden ofrecer los entornos digitales para fortalecer la apropiación de los saberes ancestrales? Y ahí ya sería, como quien diría, la despedida de los participantes de las ponencias. Vamos a iniciamos con Cristian. Bueno, yo considero dentro de las disciplinas que usualmente trabajo, que los medios digitales son únicamente una herramienta más
Sí, sí, sí pueden ser definitivamente bastante poderosas en apoyar el ejercicio o ciertos ejercicios de análisis y observación que venimos haciendo. Pero acoplado a esas herramientas digitales, creo que debe existir un adecuado enfoque teórico y metodológico. Eh, eh, este, creo que el enfoque es oportuno, en especial estas temáticas que tienen que ver con la perspectiva de género, ¿no? Entonces yo pensaría que digitalizar nuestras observaciones, nuestras propuestas, es totalmente oportuno, sin definitivamente perder el antecedente teórico y el antecedente metodológico que movilizan esos medios digitales, ¿no? Gracias, Cristian. Antes de continuar con Luis, que le vamos a dar un espacio también para sus comentarios, quiero hacer una pregunta que me quedó ahí de Lisette Arboleda. Por favor, la siguiente pregunta es para Emily Fajardo. ¿La comunidad de San Clemente ha tenido la intervención o el apoyo de alguna organización gubernamental del Ecuador para el desarrollo del turismo? Para Emily. Entonces continuamos con esta última etapa y le damos espacio a Luis para que hable de la pregunta que fue dirigida a todos y algún comentario, alguna fuerza que quiera poner a la ponencia que realizó. Sí, la pregunta es muy pertinente para el caso de los estudios que nosotros hicimos. En primer lugar, porque la información que nosotros nos encontramos son comunidades de mujeres que han encontrado en las tecnologías una oportunidad para 3 asuntos. Primero, visibilidad. Muchas de estas comunidades son desconocidas, las organizaciones, las asociaciones, y nos hemos encontrado que al interior de estas comunidades han empezado a hacer ensayos de crear su propia página web, de hacer videos y montarlos en YouTube. Y en segundo lugar, las tecnologías les han permitido lograr algo que tienen todos los emprendedores como un gran reto, que es la divulgación de sus productos. Y es a través de los canales de redes sociales como Facebook, como Instagram, y a través de sus propias páginas web, como estas organizaciones empiezan a divulgar y a promocionar sus productos. Y en tercer lugar, pues sus principios, sus acuerdos y particularmente las acciones que realizan, por ejemplo, en el caso de las comunidades de la alta montaña como Asomarcep, Lana, ellos graban esos desfiles que hacen y se convierten en parte de la vitrina de divulgación, de tal manera que las comunidades campesinas Se detuvo la participación de Luis. Hasta que él pueda volver a organizar su conexión, vamos a darle paso a Emily con la pregunta que teníamos. ¿La comunidad de San Clemente ha tenido la intervención o el apoyo de alguna organización gubernamental del Ecuador para el desarrollo del turismo? Y tal vez, Emily, si ahí también nos puedes responder la pregunta para todos los ponentes de qué pueden ofrecer los entornos digitales para fortalecer la apropiación de los saberes ancestrales. Gracias, Emily. Gracias. Bueno, cuando inició el proyecto tuvieron el apoyo de la alcaldía de Ibarra al realizar convocatorias de eventos, programas para que puedan promocionarse. Sin embargo, la página web oficial que tiene la comunidad se creó con la ayuda de un turista francés que se alojó en la comunidad, y ahí es donde se encuentra toda la información acerca de la iniciativa del turismo comunitario, los aportes al ambiente, la oferta turística, cómo llegar al lugar, fotografías, contactos, o sea, absolutamente todo está en esa página. Lo que yo les comentaba de la adecuación de alojamientos, senderos, la carretera, todo esto fue gracias a las ferias, a los préstamos en cooperativas y también ayudas externas de voluntariados de otros países que llegaban alrededor de 2 meses. Ellos aprendían sobre la cultura del pueblo indígena, el idioma, y a su vez ellos ayudaban en la adecuación de los senderos
o a pintar en los espacios de la comunidad. Además, las capacitaciones que ellos reciben para brindar un buen servicio fue gracias a las universidades que se encuentran en la ciudad de Ibarra, que lo hacen de manera gratuita. Pero en sí todo es gracias a cómo ellos se manejan. La comunidad tiene varios proyectos turísticos a desarrollar, los cuales necesitan estudios, valoraciones, inversión, por lo que la Alcaldía de Ibarra sí debería priorizar y gestionar las iniciativas o estos emprendimientos, proyectos en beneficio de la comunidad, pero no hay un mayor aporte. Incluso el GAD, la Parroquia de la Esperanza, que es donde se encuentra la comunidad, en el tiempo que realizamos la investigación, en el año 2019, ni siquiera existía la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Si no fuera por el sitio web que ellos mantienen, no se tendría conocimiento acerca de la comunidad. Entonces, los medios digitales sí son una herramienta de promoción que pueden ayudar en la transmisión de estos conocimientos sobre los saberes ancestrales, donde si es que no se puede tener un acceso directo a visitar estos pueblos, mediante estos medios sí se puede conocer. En la página ellos tienen videos, tienen fotografías, donde llaman la atención a los turistas para que vayan al lugar y convivan con los turistas, que puedan participar en su vida cotidiana, que eso es lo que más llama la atención en un turismo comunitario. Y es así que ellos transmiten estos saberes y conocimientos ancestrales incluso a personas extranjeras. Obviamente también van nacionales, y es así como se va conociendo de a poco más esta comunidad. Entonces sí es muy importante hoy en día el uso de estos medios digitales para la promoción para la promoción y el conocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos. Muchas gracias, Andrea. Le damos paso en este momento a Consuelo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, a la pregunta de la importancia que han tenido los medios digitales en el trabajo nuestro, yo creo que, bueno, por una parte, hoy que tenemos, por ejemplo, una nueva convocatoria, una tercera convocatoria a propósito de la gira zapatista que están haciendo las comunidades zapatistas por Europa, las redes sociales principalmente nos han permitido tener conexión con otros lugares del mundo, que por ejemplo un grupo de mujeres artesanas en Colombia se han juntado y han bordado también a propósito de la consigna que lleva que es el título en el fondo de esta convocatoria. De esa misma manera también en el contexto de COVID, durante la pandemia, sobre todo cuando aquí habían restricciones mucho más estrictas que las que hay ahora, los medios, lo digital permitió que nos pudiésemos seguir juntando, que pudiésemos seguir haciendo comunidad a pesar de no poder juntarnos realmente, extrañando obviamente el poder juntarnos físicamente, pero ha permitido poder seguir tejiendo esas redes, poder seguir estando conectadas, poder seguir siendo un soporte unas de las otras, y en el fondo eso lo han permitido en estos contextos estos medios digitales. Muchas gracias, Consuelo. Continuamos con Elena Burgaleta. Muchas gracias. Bueno, sin oponerme a lo que han dicho, y estoy totalmente de acuerdo que obviamente todos estos medios digitales en esta época de pandemia han supuesto una oportunidad, no quisiera, de comunicación y de contacto y de generación de espacios como este. Sí quisiera resaltar que no olvidemos la brecha digital. Es decir, no todo el mundo tiene acceso ni ha tenido acceso o está teniendo acceso a lo largo de este periodo a una calidad y a un conocimiento de conexión. Hablo un poco desde mi propia experiencia de trabajo que se ha hecho en comunidades, sobre todo en el caso de Ecuador, la dificultad de conexión en zonas, sobre todo en comunidades amazónicas, incluso con estudiantes que tenemos en la universidad. Entonces, creo que si bien ha sido oportunidad, no hay que dejar de perder de vista que, bueno, es una oportunidad de nuevo para quien tiene los recursos y la capacidad de acceder a esta tecnología. Únicamente dejar un poco ese mensaje para no perderlo de vista. Gracias.
Gracias, Elena. Bueno, lamentamos que perdimos la conexión con Luis. De cualquier manera, en todos los materiales del Congreso está la información si alguien quiere contactar con él y tener algún poco más de información. Recordarles, ya está en el chat, se ha puesto varias veces el link para que puedan registrar su asistencia. Como se ha dicho, esta es la forma en que ustedes van a poder acceder a sus certificados. Quiero agradecer a nombre de quienes organizan el 13º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, a todas las personas que han hecho sus ponencias hoy, a los autores, a las autoras de los trabajos, agradecer a quienes están aquí participando como público, al personal del staff también que ha estado pendiente a cada momento. Creo que estos espacios son enriquecedores y nos permiten ir fortaleciendo nuestra sociedad y cambiando todos los estereotipos de género y fortaleciendo también esa relación necesaria que debe existir en nuestras sociedades. Son importantes aportes de un congreso que es primera vez que se realiza en el Ecuador, va en 20 años que existe todo este tipo de investigaciones, pero es primera vez que el mismo se hace aquí en nuestro país, que la sede es en nuestro país. Bueno, reiterarles los agradecimientos, creo que todos estamos contentos con lo que se ha realizado, los mensajes de las personas. Yo creo que los expositores, las expositoras han podido leer los mensajes, esa confluencia de diversos países que nos permite la tecnología, también creo que ha enriquecido este encuentro, y el hecho de que estemos también de muchas partes del país, de diferentes lugares, y que tengamos esa facilidad de encontrarnos gracias a la tecnología. Hay que continuar participando en este interesante congreso, así que los invito a continuar con todas las actividades que están programadas en la agenda. Creo que los temas han sido tratados, han quedado las inquietudes también, para que sigamos informándonos con sus autores, con sus autoras. Muchas gracias por su participación y no olviden de registrar su asistencia. Gracias.